compartirles en esta mañana algo, hermano, que primeramente tiene que ver con una reflexión que Dios me mostró en esta semana, porque siempre, hermano, siempre es bueno meditar. Acuérdense que la Biblia nos dice que no solamente hay que leer la palabra o memorizarla, sino que hay que meditar en la ley de Dios. Entonces, cuando meditamos, pues Dios nos hace reflexionar en muchas cosas, amén, hermanos. Entonces, si le voy a ser muy sincero en esta tarde ya, le voy a ser muy sincero que Dios llamó la atención, hermano, Dios me llamó la atención en cuanto a qué es lo que está trayendo la pandemia, aparte de muchas enfermedades y muertes. Pues realmente, hermano, hay algo más que hay que reflexionar como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermano. Yo creo que hay algunas cosas que sí se ven evidentes, ¿no? Sí se pueden palpar. No con eso quiere decir, hermano, que yo tenga una percepción equivocada, sino que esta percepción que tenemos otros pastores, y también, hermano, la misma iglesia nos va dando reportes, a veces nos hablan y nos dicen la situación como está. Pero sí, hermano, podemos notar que hay un poquito de, yo le llamo, pues yo creo que es como cierta indiferencia de las cosas de Dios últimamente. A la gente en general está afectando eso, hermano. Yo creo que la apatía que en ocasiones llega a haber es producto de que vivimos, hermano, en esta situación, y ha traído como consecuencia la misma enfermedad y todo eso, el estar aislados, el no verlos, y ha traído cierta apatía. Entonces, sabemos, hermano, que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorar el nombre del Señor, venimos a exaltar el nombre del Señor, pero sí, en lo general, hermano, estoy hablando en términos generales, sí ha traído cierta apatía a la vida de la gente. Mucha gente, hermano, yo he platicado con otros pastores o he escuchado algunas otras reportes de otros pastores, y hay mucha gente, hermano, que se está apagando un poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que ha traído. Pero fíjense que me llamó la atención, hermano, algo que yo quiero compartirles con ustedes antes de entrar a la predicación como tal. Me llamó la atención, hermano, y Dios me lo mostraba de esta manera, que hoy por la misma situación que se está viviendo, se está exaltando más otras cosas que a Dios mismo. Es decir, hermano, Dios es un Dios que nosotros lo debemos de reconocer como tal. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que sana. En medio de todo esto, hermano, es un Dios que es soberano. Y yo les platicaba el testimonio de mi mamá hace 8 días, y bueno, he compartido esta situación, hermano. Pero yo en lo particular, hermano, aunque las noticias no eran muy agradables, muy buenas, pero yo decidí, hermano, creerle a Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba en el taller, hermano, estaba trabajando, de repente me paraba, y en ese momento yo me ponía a orar por sanidad de mi mamá. O sea, el Señor nos sana a mi mamá, porque eso es lo que dice mi palabra. Entonces, hermano, si era tiempo y determinación de Dios que mi mamá se iba a ir, eso es otra cosa, pero de que yo le creía a Dios que Dios la podía sanar, Dios la podía sanar. Pero lo que me llevaba a Dios, hermano, en esta semana, es que hoy le damos más exaltación a la medicina, al doctor, que a Dios mismo. Ahora, no vaya a malinterpretar usted esto, no va a decir entonces es malo irse a checar. No estoy diciendo eso. Pero yo creo que tenemos que regresar a nuestros principios, a nuestras bases. Y nuestros principios y nuestras bases, hermano, es creer en un Dios que sana. Amén, hermano. Es en un Dios poderoso. Que me enseñaron un video, yo les platicaba a los hermanos que me hicieron un video de un conocido, de un hermano, que lo sacan del hospital, hermano, después de haber recuperado del COVID, y toman un video y están todos los doctores y así, pues sale el paciente y
y le aplauden porque había vencido, pues obviamente también es para que los médicos, pues, ¿verdad?, se sientan que ellos pudieron, y está bien. Pero creo, hermano, que con todo esto sí estamos dejando un lado a Dios, a Dios poderoso, hermano, que en el tiempo de Jesús, hermano, había una enfermedad que se llamaba lepra, que era igualmente contagiosa, y era una de las enfermedades, hermano, que era como el azote de aquel entonces, porque era una enfermedad muy parecida a la de hoy, en el sentido de que le podía dar al pobre rico, a reyes. De hecho, murieron reyes de lepra. Y hermano, era una enfermedad incurable. ¿Qué hacían con los leprosos, hermano? Simple y sencillamente los aislaban. Había lugares donde se aislaban los leprosos. Si por alguna razón un leproso, hermano, era sanado o era curado, tenía que ir con el sacerdote, que el sacerdote tenía que dar la aprobación de que verdaderamente había sanado y hacer todo un ritual para los judíos. Pero, hermano, los leprosos estaban aislados. Entonces, sin embargo, hermano, muchos de ellos recurrieron a Jesús. Muchos de ellos, a lo mejor por la fama que tenía Jesús, salieron de su aislamiento y fueron con Jesús, y Jesús los sanó. Entonces hoy tenemos que regresar a esos principios, hermano, donde tenemos que creer que Dios puede sanar a un hijo. Si es una situación, hermano, difícil, y si es una situación, hermano, que diga, bueno, es que usted a lo mejor no lo entiendo. No, yo entiendo que es una situación muy, muy crítica. Pero nosotros no podemos, hermano, separarnos de la palabra y creer otra cosa menos que eso. Yo sigo creyendo en un Dios que sana, no sé usted, amén, hermano, pero yo sigo creyendo en un Dios que puede sanar. Y cuando mamá estaba enferma, yo decía, Señor, tú la puedes sanar. Señor, tú la puedes sanar. Señor, tú la puedes sanar, la puedes sanar. Y ahí estuvo, hermano, ¿por qué? Porque esto no es un asunto de quién es mejor o quién es peor, sino es un asunto de fe. Y, hermano, además la fe no necesariamente recibes lo que tú quieres. Sin embargo, la fe te posiciona, ¿verdad?, para que tú estés firme en tu convicción y en tu seguridad por Dios. Es decir, puede venir lo que venga, pero tú le sigues creyendo a Dios. Puede ser, es más, la Biblia dice que los hombres de Dios, hermano, muchos hombres de fe, no obtuvieron lo que esperaban. Sin embargo, le creyeron a Dios. Murieron creyéndole ¿a quién? Creyéndole a Dios. Porque la fe, hermano, no es que necesariamente tengan que cambiar las cosas, porque tenemos un concepto equivocado de fe. Pensamos que la fe, le creo a Dios, entonces Dios está obligado a darme. No, la fe es confiar en Dios, me dé o no me dé lo que yo le estoy pidiendo. Porque aún esa situación, hermano, que se puede presentar, me hace estar firme en el Señor. Y venga lo que venga, yo voy a estar firme. Pero hoy pareciera, hermano, que tenemos más confianza. O sea, mire, a mí me pasa. Nosotros les hemos dicho, y de hecho se lo digo con toda seguridad, no pasa nada, hermano. Nosotros conocemos un doctor, algunos de ustedes lo conocen, se llama Raúl Mariscal, que en un tiempo ellos estuvieron en Fortino, en esta Orizaba. Y es un buen doctor que ha ayudado a mucha gente a salir del coronavirus. Y no está mal. No está mal. Porque en sus conocimientos él puede ayudar a contrarrestar esto. Pero yo lo que estoy diciendo, hermano, es que primeramente todos nosotros, hermano, tendríamos que estar sobre la base de la fe y la confianza en Dios. De que Dios, hermano, es un Dios sanador. De que Dios es un Dios, hermano, que aún porque me estaba platicando precisamente el hermano Raúl Mariscal. Me llamó regularmente, últimamente lo ha hecho como amistad y platicamos y todo eso. Y me dice, fíjate que yo estaba tratando a una persona, todo iba bien, y en un momento dado, hermano, lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital, porque ni aún él, con todo su conocimiento, pudo ayudar a esta persona, y se estaba muriendo. ¿Qué quiere decir, hermano? No porque conozcamos al mejor médico nos vamos a librar de eso, pero sin embargo, si nuestra confianza está en Dios, hermano, si nuestra confianza está en Dios, las cosas pueden ser diferentes. Pero hoy le decía, exaltamos más eso, le damos más valor, no sé, a la medicina, y cuando nos enfrentamos a un tipo de situaciones, hermano, lo primero que hacemos antes de buscar a Dios, antes de confiar en Dios, pareciera que lo primero que hacemos es buscar la solución humanamente hablando. Y Dios, hermano, que es un Dios celoso,
sabe que muchas cosas se están manifestando de esa manera. Lo voy a repetir, yo no estoy negando que, porque hace un tiempo atrás pues se podía negar un poco, no, es un invento, ¿no? Lo veíamos allá de lejos el coronavirus, allá en China, ¿no? Imagínense. Lo veíamos tan lejos que decíamos, no, es un invento. Y de repente ya lo vimos en nuestra casa. Bueno, lo digo por mí, ¿no? Mi casa, la casa de mis papás, o la que era de mis papás, pues se enfermaron mis hermanas y todo eso. Pero aquí llego a un punto, ¿no? Que le estamos dando más valor a otras cosas que a la palabra y a Dios mismo, de lo que Dios mismo dice. Entonces nosotros tenemos, hermano, que replantear eso. Si yo soy un hijo de Dios, yo le tengo que dar valor a lo que realmente dice la palabra y creerlo, hermano, como algo firme, como algo que no cambia, como algo que aunque pase o no pase por esa situación, yo debo de creerlo. Yo debo de estar seguro, hermano, que Dios es mi sanador. Y ese texto que dice, porque en ocasiones, hermano, suena muy bien el texto, pero tenemos que experimentarlo en toda su plenitud. Dice el texto, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo, el que sabe que vive en Dios, hermano, sabe que vive en una protección divina. Y Dios es, hermano, el que permite o no permite que nos pase algo, pero yo sé que estoy seguro en Dios. Esa es mi confianza que debo de tener, hermano. No el médico, no los médicos. Me daba curiosidad, hermano, que me han dado testimonios y esto es algo lamentable. Que algunas personas, hermano, con mucho conocimiento y todo eso, han fallecido de esta enfermedad. Y no lo digo, hermano, porque seamos mejores. Lo que yo estoy diciendo es porque nosotros conozcamos al mejor doctor, tengamos la seguridad, hermano, de que tenemos el mejor medicamento. Ahorita que viene la vacuna, decimos ya, parece que ya, hermano, independientemente de eso, yo debo de tener firme mi fe en Dios, hermano, y que Dios es el que me sostiene. Y si por alguna razón, hermano, óigalo bien, yo tuviera que partir con el Señor, aún mi fe tiene que estar firme en esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Amén, hermano. Eso no tiene que cambiar. Eso no tiene que cambiar. Pero mire, yo les decía del doctor Raúl Mariscal, porque muchas personas se enferman y lo primero que hacen, llámale, hermano, no tiene el teléfono de él. Y mi pregunta es, ¿y ya oraron? ¿Ya declararon sanidad? O sea, no estoy diciendo que sea malo consultar con un médico, pero si conocemos de Dios, hermano, nuestra primera reacción tendría que ser: Dios, tú tienes el control de todo, tú eres un Dios sanador. ¿Quiere que le platique testimonios de sanidad? Hermano, se los puedo platicar y documentados y verídicos, recientes. Pero ¿qué pasa? La misma situación nos hace que nos enfoquemos en qué, en otras cosas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús le dice a Pedro, ven, camina sobre el agua? ¿Qué pasó? Caminó sobre el agua. Y eso es una realidad, hermano, que uno dirá, bueno, yo no lo vi, a mí no me consta, no te consta, pero lo que sí es seguro es que la palabra de Dios no se equivoca, porque dice que cuando Pedro empezó a ver lo que estaba a su alrededor, fue cuando sintió, porque él perdió la mirada de ¿quién? La mirada de Jesucristo, la mirada del Señor que le decía, ven a mí, camina. Entonces lo que está trayendo la pandemia, hermano, es que nos está desenfocando de lo verdadero, de lo real. ¿Me explico, hermano? Nos está desenfocando de lo verdadero. No estoy negando que pueda haber situaciones. No estoy negando, hermano. Lo que estoy diciendo es que todo lo que está pasando a nuestro alrededor no nos tiene que desenfocar de bien. No nos tiene que desenfocar del Señor. No nos tiene que desenfocar de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, déjenme, esto lo traigo, hermano, como, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que el hermano predica y dice algo al azar? No es algo al azar, hermano. No
bueno, se me ocurre esto, sino que queremos ser fieles, siempre fieles a Dios, hermanos, de que lo que vamos compartiendo, vamos predicando, hermanos, sea algo que esté en el corazón de Dios, pero también sea algo que la iglesia necesita. Es decir, nosotros no podemos, hermano, ¿verdad?, solamente predicar porque creemos y entendemos, hermano, que cada congregación tiene una necesidad particular. Por ejemplo, hay iglesias que deciden, bueno, o hay pastores que dicen, pues vamos a ver las predicaciones del apóstol Jorge, cada 8 días las ven, y está bien. Yo no estoy desmeditando, porque aparte es mi propio hermano, el pastor Jorge, que lo permite, ¿no? Pero yo creo también, hermano, que en ocasiones es bueno, pero en ocasiones también la iglesia como tal necesita algo en particular. Y hermano, estos días Dios me llevaba a reflexionar sobre Romanos capítulo 12, versículo 3. Si lo quieren, lo pueden buscar de una vez, hermano. Esto lo voy a estar tocando en estos momentos, lo voy a estar leyendo. Pero quiero que leamos Romanos capítulo número 12, versículo 3. Por la gracia, dice, que me es dada, que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Ok. Entonces yo voy a ser sincero, hermano, muy sincero en esta tarde, que yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me llevas a meditar sobre este pasaje? De hecho es un pasaje que en alguna ocasión ya toqué, pero el Señor me llamaba la atención, toda la semana estuve reflexionando, y Dios me llevaba a algunas cosas que son importantes. De hecho, el tema que quiero dar, hermano, yo le puse así como para tener una referencia, hermano, le puse primera clase, así le puse, que solamente que se oiga bien, sino que vamos a ver algunas situaciones, hermano, que tienen que ver con este pasaje. Pero creo, hermano, yo estoy convencido que nosotros todos en la sociedad donde vivimos, en la sociedad donde estamos muy acostumbrados a vivir así, primera clase. De hecho, usted va a comprar un boleto para el autobús y le preguntan si quiere de segunda o de primera clase. Claro, el que tiene la posibilidad viaja en primera clase, hermano. En alguna ocasión yo viajé en el ADOGL, hermano, y es muy bonito. Bueno, en aquel entonces cuando nos tocaba viajar mucho, y hay veces, hermano, pues nos tocaba viajar. En una ocasión me pedían que yo repartiera una revista a diferentes lugares, y pues me tocaba viajar, hermano, no en el de segunda, sino en el de tercera o cuarta. Yo recuerdo que en uno de esos viajes, hermano, que íbamos, que el autobús iba por las carreteras que no eran autopistas, y hermano, en una ocasión íbamos muy tranquilos. Bueno, yo iba muy tranquilo, estaba soltero todavía y disfrutando del viaje en cierto modo, pero llegó un lugar, hermano, donde se subieron puros trabajadores de los que cortan caña, recién acabados de trabajar. Entonces ahí me di cuenta que pues no era de segunda, era de tercera o cuarta el autobús, pero bueno. Y así pasa, ¿no, hermano? En la sociedad donde vivimos, de hecho, todavía, hermano, aunque vivimos en un lugar donde no se da mucho eso, de hecho hay lugares, países, hermano, donde hay iglesias para hispanos, hay iglesias para americanos y hay iglesias para negros, de color negro, lo digo con todo respeto. Y eso es una realidad. Y hermano, yo recuerdo mucho también en cuanto a la experiencia que uno va teniendo como persona, todo eso, cómo se maneja de esa manera. Yo les platicaba a los hermanos y me trajo a la memoria el Señor un recuerdo mío de chico que me hizo reflexionar mucho sobre este asunto. Yo estaba muy chico, hermano, tenía unos 8 o 9 años. Y yo siempre veía, hermano, cómo había una diferencia muy marcada entre los que salen en la escolta, que eran los más aplicados, ¿no? Eran los de 10 a los que ponían en la escolta. Y los que no salían en la escolta, pues la realidad es que eran los más burritos, ¿no? O eran los más burritos.
Todavía, no sé si se acostumbre así, pero yo hasta donde recuerdo, hermano, los de mejor promedio eran los que eran las escolta o los que llevaban la ceremonia ese día. Y, hermano, pues siempre lo veía como un anhelo. Yo de chico, hermano, no sabía muchas cosas, me batallaba mucho con la escuela. Pero un día, hermano, yo dije, yo quisiera verme así, era como mi sueño. Y no sé por qué razón, hermano, yo llegué a la casa y yo le dije, mamá, inventando algo. Y le dije a mi mamá, voy a salir en la escolta. Mi mamá dijo, ¿qué? Pero el simple hecho de decirlo me hacía sentir que yo era ya parte de una elite. ¿Me explico? Claro que mi mamá dijo, pues no se la creía mamá, pero dijo, bueno, si me lo está diciendo, pues. Y mi mamá en ese momento, hermano, yo creo que debe haber pedido fiado, no sé qué hizo, me compró camisa nueva, pantalón nuevo y sintético. O sea, obviamente cuando llegamos, hermano, el lunes a la ceremonia, pues yo no pasé a nada. Yo estuve ahí formado como los demás, pero nadie me quitaba mi ropa nueva. Ya tenía ropa nueva. Y llegando a la casa, pues obviamente mi mamá preguntó, ¿y cómo le fue a Jesús, a Chucho, la ceremonia? Y dice, no, pues no pasó. ¿Quién te dijo? No, pues él me dijo. Sí, pero no pasó nada. Y pues mi mamá me regañó y me llamó mucho la atención. No recuerdo que me haya pegado. Pero lo que sí es que yo ya tenía ropa nueva. O sea, yo ya sentía al menos que ya, no sé, tenía una ropa nueva. Yo ya era de una clase un poquito mejor. Y eso se ve marcado, hermano, en muchos lugares. O sea, la ropa te hace como de cierta clase, ¿no? Y uno como que lo siente, ¿no? Uno como que lo siente. De repente uno dice, hace unos días yo llegué con una camisa, yo no sabía ni qué marca era. O sea, pero yo no soy de marcas, ¿eh? Obviamente, hermano, yo voy, me mido una camisa, a veces me la regalan como mi cumpleaños o lo que sea, y las uso. Pero me llamó la atención que un día yo llego aquí al salón y un hermano, con todo respeto, me dijo, pastor, qué bonita camisa. Yo digo, pues gracias. No, dice, es que es de buena marca. Yo dije, bueno. Pero como, hermano, si hay en nuestro bagaje cierta clase, ¿no? Si hay eso de todavía nos mueve eso. Y yo quiero decírselo con toda honestidad, no estoy juzgando algo mal, pero todavía, hermano, en la sociedad donde vivimos, pues obviamente sí se ve con diferencia. Tan es así que cuando llegamos a Santiago, hermano, recuerden que en un momento dado lo hablamos, que decía que en la misma iglesia había una actitud de diferencia entre los que llegaban y traían anillo y todo eso, y le decían, vente, siéntate acá. Y al que pues no era muy beneficiado, ¿verdad?, con la riqueza o algo, que le decían, pues tú siéntate acá, hasta le dicen, siéntate acá, ¿no?, cerca de mí o en el piso, ¿no?, quizás. Entonces, sí había, hermano, en la iglesia en aquel entonces, sí había una diferencia, un nivel. Había primera clase, segunda clase, y eso lo vemos en la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a pasar a esto, hermano. Que Dios me llamó la atención porque yo no podía entender, hermano, en mi mente he tratado y leí, busqué en algunos comentarios el asunto de la estima alta y estima baja, porque puede suceder. Aquí lo que está hablando, hermano, está enfocando simple y sencillamente a quien tiene estima alta, o sea, a quien tiene un concepto mayor de sí mismo. ¿Estamos? Es decir, que dentro de la iglesia Pablo está diciendo y está hablando con mucha seguridad en que no debe de haber ese nivel o nadie se tiene que creer más de lo que es. Ahora, yo le decía a los hermanos que es importante esto. Primero, hermano, ¿por qué se da este tipo de situaciones? Primeramente, hermano, porque muchas veces nosotros hemos creído como una idea errónea que sí hay mejores cristianos que otros. Sí hay como que cierta diferencia unos con otros, como que espiritualmente hay el más santo y el menos santo. Y yo le decía hace un rato y quiero plantárselo a ustedes de esta manera. Hermano, del hermano Artemio y yo, ¿quién es más santo? Entre el hermano Artemio y yo, ¿quién es más santo?
¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo mismo que hizo Dios en la vida del hermano Artemio y en mí, Él la hizo en mi vida. Y no hay mérito mío, nada, ni en la vida del hermano, que haya servido para yo ser más alto que nosotros. Somos iguales. Entonces, primera cosa que nos tiene que parar en un nivel a todos igual. La obra, la misma obra. O sea, hermano, entonces, ¿cuál es la diferencia? A veces la diferencia, hermano, está en que puede ser un asunto de fe nada más. Puede ser que el hermano Artemio a lo mejor esté batallando, yo esté batallando con ciertas cosas, pero no quiere decir que yo valga más que él, sino que yo no le he creído a Dios. Por ejemplo, si Dios me dice que yo soy santo y que soy justificado y que soy perdonado por Dios, hermano, y a la primera hago algo malo y ya me siento que ya me estoy condenando, hermano, el asunto no está en que Dios no me ame. El asunto está en que yo no creo lo que Dios dice acerca de su palabra respecto de mí, que Él me puede perdonar, me puede restaurar. Pero no quiere decir, hermano, y esto lo dijo Jesús en un momento dado, en una parábola, en una enseñanza de la moneda perdida. Entonces es como si usted hoy perdiera un billete de 500 y dice, ¿dónde dejé el de 500? Hace unos días mi hija me dio el susto porque llego por ella a donde vive y me dice, no encuentro mi dinero, no encuentro mi busca, Carlos. Ya estuve yo afuera y bajó y vació su bolsa y no encontraba. La pregunta es, hermano, porque no encontraba el dinero o el billete, ¿perdió su valor? No, estaba perdido el billete, pero seguía valiendo lo mismo. Nosotros igual, hermano. Ahora, la gente de allá afuera con la que estamos aquí adentro, ¿cuál es la diferencia? Que las personas de allá no se han enterado que valen lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por ellos. Pero valemos lo mismo, pero no se han enterado, hermano. O no se les ha revelado, o no le han entendido a Dios, pero valemos lo mismo. Es decir, hermano, para que no se nos llene la mente de un orgullo, de una altivez, debemos entender, hermano, que nadie es más santo. Nadie, todos estamos al mismo nivel. Por estar yo enseñando aquí, hermano, no soy más espiritual o mejor o de otra clase, somos igual. ¿Por qué, hermano? Porque así lo dice la palabra del Señor. Nadie tenga un concepto mayor que debe de tener de sí mismo, sino que piense con cordura o con buen juicio, como dicen algunas versiones. Entonces el problema está, hermano, en que creemos muchas veces que somos mejores, pero ese es precisamente otro problema, hermano, que cuando nosotros empezamos a llenar nuestra mente de que somos mejores, caemos en un engaño del diablo. Le voy a decir por qué. Y le voy a hacer una pregunta que quiero que usted me la conteste con toda sinceridad, a ver si me la puede contestar. Hermanos, ¿ustedes creen que sigan existiendo fariseos hoy en día? ¿En dónde están? ¿Quién sabe? Porque decían, no, los fariseos se quedaron allá con Jesús. ¿Usted cree? Ahora, ¿cuál era el problema con los fariseos? Primero, se creían más que los demás. Primero. Y para que no hubiera eso, ¿qué dijo Pablo? Nadie tenga un concepto mayor. Porque entonces, hermano, podemos, sin darnos cuenta, pisar un terreno que es peligroso y que se le llama fariseísmo. El fariseísmo, hermano, es aquel, porque hay dos cosas que quiero mencionarles al respecto. Uno es precisamente el creerse más que los demás. Pero eso creerse más que los demás me lleva a una cosa, hermano, una reflexión que yo estaba haciendo. Hermano, que yo puedo caer en el terreno de la autosuficiencia. Ojo, hermano, con eso. La autosuficiencia en Cristo no existe. Es decir, hermano, vamos a suponer esto, vamos a entenderlo de esta manera. Supongamos que, hermano, Raquel es una persona que lee la Biblia todos los días. Supongamos. Lee la Biblia, ora mucho, y Dios le habla en un momento dado. Raquel está ahí en su casa
y dice, el Señor me dijo, el Señor le habla de una manera muy bonita. Ella canta en su casa, de hecho adora a Dios en su casa, y muy bien todo. Pregunta, si Dios le habla, si lee la Biblia, si le alaba a Dios y escucha predicaciones y todo eso, ¿para qué viene a la iglesia? Porque precisamente, hermanos, lo que le pasaba a los fariseos, ellos creían que por hacer todo lo que hacían ya estaban en un nivel superior de los demás y ya no hacía falta algo más. Hermano, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque es así, es ahí cuando nosotros como que empezamos a decir, bueno, si Dios me habla, si Dios esto, si yo tengo comunión con Dios y todo eso, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Bueno, porque la iglesia, hermano, fue diseñada precisamente para gente que no se cree más y que sabe, hermano, que no es autosuficiente, porque siempre vamos a necesitar unos de otros y siempre vamos a necesitar la comunión de la iglesia. Pero ahorita voy a avanzar a eso, hermano, pero le quiero decir ese peligro que hay mucha gente que se cree autosuficiente, que ya no cree necesario venir a la iglesia, o que ya no cree necesario otra cosa más, o tener comunión unos con otros. Porque miren, yo le estaba diciendo, le estaba platicando, algunos de ustedes les tocó estar en Fortín y que se reportaban unos con otros y todo eso como que, pero esto parte de una base, hermano, de que la Biblia dice que nos debemos de sujetar unos a otros. Imagínense, hermano, que yo, mi esposa, decimos, bueno, ahora como pastores, nosotros vamos a estar comunicándonos con Zenobio y Lorena. Vamos a estar ahí platicando con ellos, los vamos a ver, y yo le voy a platicar a Zenobio, no, fíjate Zenobio que pues he tenido mucho trabajo, y esto, lo otro, y allá, y pues me ha salido, y a veces termino muy cansado, a veces pues no sé, ya no me dan ganas de hacer otra cosa. Entonces, en esa plática, yo estoy platicando con Zenobio, él puede ver algo en mí, que me va a ayudar, porque a lo mejor yo no lo veo. Y eso es bueno, ¿por qué, hermano? Porque precisamente el que tiene la autosuficiencia nunca va a pensar que necesita algo más. Es decir, el que llega a un punto de autosuficiencia dice, ya no hay más. Y eso es un terreno peligroso. ¿Por qué, hermano? Porque según la palabra de Dios dice que somos perfeccionados de día en día, avanzamos, renovamos nuestra manera de pensar, y entonces la renovación, ese proceso nunca termina. Pero si yo creo que yo ya estoy bien, entonces ya no tendré necesidad de que, hermano, de algún día, no sé, reportarme con alguien o ir siquiera con el pastor. Porque si usted le dice a una persona, hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Su matrimonio? Bien. ¿Sus finanzas? Bien. ¿Su trabajo? Bien. ¿Será que todo está bien? O sea, es como un cuestionamiento. ¿Será que ya estamos bien? Ya no tenemos nada que arreglar en nuestras vidas. Porque si es así, hermano, que ya todo está bien, usted ya es un hombre sin defectos y errores, pues regálame una firma, ¿no? Un autógrafo, ¿no? Y no es así, hermano. La realidad es que somos personas que necesitamos ser perfeccionadas de día en día. Ese concepto de autosuficiencia me lleva ¿a qué? A creer que no necesito más. Y me pone en una situación de altivez donde no, yo ya no necesito más. Yo no, porque yo ya Dios me habla, ya creo que ya estoy bien. Y ese es un error, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entonces nunca vamos a avanzar a la perfección, porque lo que yo quiero mostrar a los demás es que yo no me equivoco. No. Bueno, sí, los demás sí. Yo les decía el ejemplo de los que llegan tarde, y que yo me pusiera a juzgar a los que llegan tarde. No, hermano, es que pues siempre llegas tarde, hermano, siempre llegas tarde y tarde. Y ahí estoy. Y el día que a mí se me hace tarde, ¿qué digo? Me justifico, ¿no? Entonces sí, pero porque yo soy diferente a los demás, y no es igual. Es decir, hermano, por eso dice, ninguno tenga mayor concepto del que debe de tener de sí mismo, sino piense con qué, hermano, con moderación. Es decir, yo no soy una persona
que pise ese terreno para no ser una persona que me crea autosuficiente y al rato, hermano, yo esté creyendo que los demás están mal y yo estoy bien. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a plantearlo así. ¿Qué será más pecado, más grave el pecado? ¿Que yo no venga a la iglesia y falte a la iglesia? ¿O que una hermana no se sujete a su esposo? ¿Qué será más pecado? ¿O qué será más pecado, hermano? Pues andar chismeando allá afuera o andar chismeando aquí con una hermana para, pues se lo comenté nada más para que oremos, ¿no? ¿Qué será más pecado? Ahora, el que tiene un concepto más alto del que debe de tener, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermano? Puede caer en el terreno de juzgar a los demás porque él se cree que está bien. Pero cuando esa persona hace algo, le da un tinte de, bueno, esto es diferente. Pero es igual, delante de Dios, hermano, el pecado es lo mismo, es lo mismo. Si yo hablo mal, si yo juzgo mal, si no me sujeto a una autoridad, es igual, hermano, que si alguien, no sé, porque en ocasiones nos alarmamos, ¿no? Si no, pero esa hermana, o ese hermano, fíjate con quién se metió, no, claro, porque nos sentimos más espirituales. Pero delante de Dios, hermano, nadie debe tener un concepto más alto. Es decir, si esa persona le falló a Dios, hermano, tendremos que orar y tendremos a lo mejor que darles una palabra o orientarlo, pero eso no me da a mí la posibilidad de yo creerme más. Es decir, la palabra del Señor no me da a mí como autorización para que si alguien pecó, es más, la Biblia dice, si alguien peca, pues restaura. El asunto, hermano, es que somos lo que somos por Cristo, hermano, pero muchas veces ese terreno de creernos más que los demás nos pone en un papel de fariseísmo y de crítica y juzgar las cosas a un nivel diferente. Entonces, hermano, fíjese que yo escuché esto y a nosotros, por eso, por ejemplo, nosotros como pastores, es muy importante decirlo y decírselos, porque nosotros no queremos juzgar diferentes. Por ejemplo, tenemos hijas y juzgarlos diferentes a los hijos de ustedes. No lo podemos hacer. No que yo le diga, no, Max o Alex, miren ustedes y allá y acá, cuando ni siquiera se lo digo a mis hijas. ¿Me explico? Sería fariseísmo lo que yo estoy diciendo. Yo debo de juzgar igual las cosas, hermano, entendiendo que todos somos iguales delante de Dios y que todos, hermano, necesitamos ponernos en la posición correcta para no caer en un terreno que nos puede llevar a hacer esas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Estaba, hermano, en esta reflexión que yo le estoy mostrando. Pablo tenía una percepción, hermano, muy diferente a la que nosotros muchas veces podemos entender. Y no porque Pablo sea mejor, sino porque Pablo lo entendió, por eso es un asunto de fe. Y él habla, hermano, de algo que él recibió por la gracia y por lo que el Señor le había dado. Dice, por la gracia que se me ha dado. O sea, él nunca habló, hermano, como diciendo, es que yo sé más, o yo entendí más, o algo así, sino que él pone las cosas en su lugar. Y él está hablando desde la plataforma de la gracia que Dios le dio. Ahora, dice, por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes. O sea, me estaba, hermano, el Señor mostrando algunos detalles, hermano, muy particulares de la vida de Pablo. Pablo, por ejemplo, hermano, dice que estuvo en una iglesia en Antioquía, estuvo orando y ministrando al Señor, y ahí Dios les habló y iban a ser enviados y todo eso, pero Pablo fue una persona que estuvo en la iglesia como tal. Es decir, Dios les habló por medio de la iglesia, había hombres de diferentes culturas, pero sin embargo Pablo estuvo ahí en la iglesia.
Pero también algo que es de resaltar, hermanos, que Pablo, cuando él recibió la revelación del Evangelio, él no dijo, bueno, yo ya tengo la revelación, Dios me habló, sino que él va a Jerusalén a ver a los apóstoles para comparar lo que él había recibido con el Evangelio que tenían los discípulos. Es decir, hermano, Pablo nunca se creyó más de lo que era. Y si en algún momento, hermano, Pablo se quería creer algo más, ¿sabe qué le fue dado? Dice que le fue dado un aguijón. ¿Para qué, hermano? Para que no se enaltezca en sobremanera. O sea que Dios siempre mantuvo a Pablo, hermano, aquí. Porque dice Pablo, o sea, imagínense, hermano, pudieron haber hecho un Dios de Pablo, un ídolo de Pablo, porque hubieran dicho, wow, Pablo, y Dios dijo, no, Pablo, no te quiero que te exaltes en sobremanera, eres un hombre normal como todos, que te estoy usando para que transmitas la verdad del Evangelio, es otra cosa. Y dice Pablo, por eso yo estoy tranquilo, porque Dios me ha mantenido así, humilde, tranquilo, hermano. Y eso lo hace Dios eventualmente con personas que quieren creerse más, y Dios dice, no, es que nadie se tiene que creer más. En la iglesia no hay niveles, en la iglesia no hay primera clase, segunda clase, en la iglesia todos somos lo mismo. Y ahora Él dice, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que debe tener. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que entender por la palabra es que el enfoque siempre tiene que estar en nosotros mismos. Wow. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han querido manejar e ir viendo el celular a la vez? Eso es peligroso, ¿no? No quiero pensar que alguno haya chocado, ¿no? Pero ha pasado, puede pasar. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos en lo importante. Cuando yo me desenfoco y hago esto, no es que, pues Max siempre viene con chamarra cuadros, no sé por qué, ya me estoy desenfocando y entonces ya me estoy desviando del verdadero del verdadero enfoque. El verdadero enfoque, ¿sabe dónde está? En mí mismo. Cuando yo me enfoque en mí mismo, hermano, ahí es donde Dios me quiere. Es decir, usted me va a decir, hermano, entonces cuando pasa algo malo en la iglesia, bueno, eso es otro asunto que hay que tratar, pero mi enfoque siempre tiene. Por eso dice, si alguno ve a alguien, dice, lo quiere restaurar, dice, no se olvide que ustedes están también en la misma función. Por eso mi esposa leía Efesios, me gusta tanto Efesios, que dice que esto éramos aquí, y Dios nos rescató. El enfoque siempre tiene que estar en uno mismo. ¿Cómo soy yo? De tal manera que yo no me salga del nivel ni hacia arriba ni hacia abajo de lo que soy. Es decir, yo me tengo que mantener siempre con la gordura necesaria. ¿Para qué, hermano? Para estar en el nivel donde Dios me quiere. Porque también si ustedes de los que, no, pues yo no valgo nada, yo no soy nada, hermano, también es otro problema. Cuando la Biblia dice que tú eres santo y tú eres bendito y tú tienes todo en Dios, hermano, eso también es un peligro cuando tú no le estás creyendo a Dios lo que Dios es como hace unos días me llamó la atención de una persona que, fíjese nada más al grado donde llegamos. Y si esa persona no le cree a la persona que está a su lado, mucho menos le va a creer a Dios. Nos decía una hermana, es que mi esposo me dice que soy bonita y no le creo. Que te ves bien, le dice a su esposa, es que te ves bien, no le creo. Entonces cuando te diga Dios que eres una sierva de Él, no te vas a creer. Porque es un peligro también el no creer las cosas correctamente, de lo que Dios nos ha dicho que son. Pero en ese nivel, hermano, debemos de centrarnos en nosotros mismos y nunca pensar más de lo que somos. Porque si nosotros, hermano, entendemos este versículo en la dimensión que Pablo lo está diciendo, entonces lo vamos a entender, hermano, de que cuando nosotros caminemos en esa humildad y en esa sencillez, vamos a ser de bendición a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo muestro tantita altivez, la gente no se acerca a nosotros. De verdad, yo se lo puedo decir. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. A los que.
Señor, yo que guardo esto y no soy como este que está aquí. Y el otro como oraba. Señor, sé propicio de tu pecado. ¿Por qué? Porque la altivez, hermano, cuando no nos damos cuenta de esa altivez, nos puede llevar a un terreno hasta cómo oramos, cómo pedimos a Dios, cómo nos comportamos con los demás. No, bueno, pues es que, ay, hermano Artemio, por favor, hermano, pues entienda, hermano, pues, hermano, échale ganas. Esa será la forma, hermano. Cuando yo me veo a mí mismo, hermano, me consideraré a mí mismo y en humildad le diría al hermano, vamos a echarle ganas, en amor, porque finalmente somos lo mismo. Yo podría estar en la misma situación, pero hermano, vamos a echarle ganas, porque me estoy viendo a mí mismo, no estoy viendo al hermano, yo creyéndome más, es que yo soy más, y es que, hermano, cuando nosotros damos consejería, así lo hacemos. No creen que ustedes dicen, bueno, a ver, hermano, ¿qué le ha pasado? Y acá yo que me subo a la nube, y yo estoy acá, y tú, mortal pecador, y a ver qué te podemos ayudar. Eso no sirve, hermano. Eso en el reino no sirve. Nosotros no estamos al mismo nivel. Somos seres humanos, amamos a Dios y le queremos a Dios muchas cosas, pero somos personas expuestas. Y eso, hermano, hace que entonces podamos servir al Señor, ¿para qué? Para edificar la vida de los demás. Porque si usted lee Romanos, habla del cuerpo, en los siguientes versículos habla de dones y habla de todo lo que podemos ser para el cuerpo. Pero con una actitud de altivez, hermano, donde hay autosuficiencia, donde Dios me habla, hermano, es un riesgo que tú vengas y me digas, hermano, es que Dios me dijo y se va a hacer. Y nosotros nos quedamos así como pastores y bueno, y luego, pues es que Dios me dijo. Es un riesgo, ¿sabes por qué, hermano? Porque en otras palabras me están diciendo, así es que, hermano, aunque usted sea el pastor, hágase un lado porque a mí Dios me dijo. ¿Saben cuántas personas se han equivocado por decir que Dios les dijo? Y se creyeron la última autoridad, hermano. Muchísimas. Aún pastores han perdido el piso. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se pusieron como última autoridad. Porque ellos se creyeron más que los demás. Y aunque Dios me hable, hermano, como le habló Dios a Pablo, aún así yo tengo que tener la humildad como para decirle a los demás, hermano, Dios me dijo esto, ¿tú cómo ves? Hermano, Dios me habló, y con humildad, porque el hecho de que Dios me hable no me hace más que los demás. Y en una iglesia, hermano, donde se hablaba de dones y profecía, el que profetizaba, hermano, casi era el inmaculado, ¿no? Y el pastor, hermano, hay testimonios de personas aquí que me han platicado, hermano, de que les ha pasado eso. Y hay iglesias, hermano, donde los que profetizan hacen un lado al pastor y ellos son la autoridad porque ellos profetizan. Y tengamos cuidado con eso, hermano. ¿Por qué? Porque nos creemos más que los demás. Y la Biblia dice, enfócate en ti, no te creas más, sé humilde, sé sencillo. ¿Para qué, hermano? Para que aunque Dios te hable, sigas teniendo esa condición de un siervo, de una oveja o de una persona que tiene necesidad de los demás. Yo tengo necesidad de los demás. Yo no soy el pastor. Cuando nosotros estuvimos ahorita en estos tiempos, hermano, no crean que yo no necesito de la iglesia. No, necesitamos de todos ustedes. Y no porque yo sea el pastor o algo. Mi esposa me decía, yo tengo ya necesidad de estar con los hermanos. Porque finalmente eso es iglesia. ¿No será que a muchos se nos metió la idea de que ya no necesitamos la iglesia? Que ya no es necesario. ¿No será que por ahí, hermano, como que pues ya me creo más y como que ya digo, no, yo ya como que ya, pues ya, ahí la llevo, ¿no? Ahí voy bien. Ya no tenemos esa necesidad. Porque si lo vemos sensatamente, hermano, en el versículo número 2, dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre tendremos necesidad, hermano, de renovarnos. Y muchas veces, con quien nos vamos a renovar nuestra manera de pensar, va a ser con la misma iglesia, estando con los demás.
cuando yo me siente o cuando yo me siento a platicar con otros. Ahora que fui al viaje de entierro de mi mamá, me fui con el apóstol Jorge, fuimos los dos solos, fuimos. Y pues como siempre, hermano, el viaje sirve para platicar de muchas cosas que el apóstol Jorge y yo, a pesar de que somos hermanos y vivimos a 15 minutos, no nos vemos, hermano, 1 o 2 veces al año nos vemos, ¿no? Pero no pasa nada, hermano. O sea, no crean que lo hacemos porque así, no se puede o algo. Entonces, pues aprovechamos 8 horas para platicar, ¿no? Qué aburrido, ¿eh? Platicar, ¿no? Pero, hermano, el hecho de ir platicando, él me comentaba algunas cosas que, pues para él le parecieron muy interesantes de lo que yo le comentaba. Igualmente, cuando él me comentó algunas cosas, platicamos de la iglesia, platicamos de la familia y todo. Y llegamos a una conclusión, hermano, que cuando tú platicas así, sin creerte más que los demás, te edifica la vida de los demás. Amén, hermano, te edifica. Cuando te sientas así, o sea, finalmente no hay jerarquía, no es el apóstol. Yo no iba así como apóstol, Jorge. Dígame usted cómo le ha parecido. ¿Cómo te va, Jorge? Con respeto. Bien, esto, lo otro. Y aquí, pues mira, esto del trabajo, como personas normales. ¿Me explico? Y eso nos edifica, ¿por qué, hermano? Porque no nos creemos nadie más que los demás. Y porque entendemos, hermano, que aún una plática, por sencilla que sea, nos edifica cuando tenemos ese corazón de ser bendecido por el otro. Amén, hermano. Pero creo yo, hermano, que ese espíritu tiene que deshacerse, fíjese de la iglesia. Porque si aún un poquito está, hermano, nos va a costar mucho trabajo poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestros tiempos. Mire, me llama mucho la atención, porque ahorita no nos toca, pero en el culto de las 10, hermano, lo digo con todo respeto, y no porque se sienta usted mal, pero fielmente están los hermanos de trincheras, de barbechos, Loma Verde, y se llenan. Y los ve usted que vienen, hermano, muy sencillos, muy humildes, pero ellos están al mismo nivel que nosotros, ni más ni menos. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la mentalidad de Dios para que nosotros podamos caminar juntos. ¿Cómo se siente usted, hermano? Voy a finalizar con esto. ¿Cómo se siente usted cuando... Bueno, a mí me pasó. De hecho, a mí me pasó y yo tenía unos tíos de esa familia. La única que queda hoy en vida es una prima mía que está en silla de ruedas y mi misma familia la ha tenido que atender. Pero en ese entonces, hermano, cuando yo era chico, ellos eran muy ricos. Y no sabe cuánto, hermano, era difícil convivir con ellos. Yo recuerdo que entraba, yo me metía a la casa de mi abuelita, como todo niño, yo creo sin mencionar las cosas. Me acuerdo que mi abuelita tenía su mesa, le ponía el mantel, le ponía las tacitas con sus platitos, le servía el chocolate a mis primos que venían a los ricos. Y a mí no me dejaba entrar, yo de hecho me quería meter. Y pues tú te quedas ahí en la puerta, ahí viendo, no sé si deseando eso o algo. Pero yo me acuerdo que mi abuelita le servía sus conchas así grandotas, y mis primos, pues que eran ricos, porque eran ricos. Hoy pasamos por el lugar donde ellos vivían, en un edificio, en un penthouse hermosísimo. Y ahí vivían. Llegaban mis primos allá a la casa donde ya mi abuelita que vivía al lado de nosotros, y mi abuelita, para que nos fuéramos, agarraba una tortilla, literalmente una tortilla, le echaba sal, la repollaba y nos decía: tengan y váyanse para allá para su casa. Mi propia abuelita. Ellos eran los ricos. Hermano, no quiero hablar mal ni que usted piense que yo tengo algún sentimiento por ellos, pero la verdad era muy difícil tratar con ellos. ¿Por qué? Porque para ellos todo ello era alrededor de ellos. Ellos eran los ricos.
Ellos eran los que ponían. El día que una vez nos llevaron de vacaciones allá a su casa, no, o sea, otro mundo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una persona, porque de que no era, pero aquí había un punto, hermano, que ellos se llenaron de mucha altivez. Tan es así, hermano, que ellos pensaban que nunca iban a ser pobres y murieron en la pobreza extrema. Tanto mi tío como mi tía murieron pobres, pidiendo dinero prestado, porque su orgullo, hermano, los llevó a situaciones muy seguidas. Cuando ellos se vieron ya en una situación así de tanta pobreza, ellos prefirieron ir a consultar a brujos que acercarse a Dios. Cuando se les hablaba de Dios, ellos prefirieron a consultar brujos. Y ellos terminaron en la ruina. Y hoy mi prima, que tiene menos años que yo, vive en una silla de ruedas, muy triste. Su vida, uno se da cuenta de muchas cosas, pero qué bonito es tratar ahora con ella. Ella ahora ya no ve que es rica, porque todos le dicen, le hacen burla, le dicen, tú eres rica. No, dice, bueno, sí, pero yo no soy rica. Qué bonito es tratar ahora con ella. Uno se acerca y la ayuda, la llevan de allá para acá a la iglesia, va y viene. Pero es muy difícil tratar con gente así. Es muy difícil. Tú te acercas con una persona y percibes luego. Eso de que yo, hermano, yo fui, y no, hermano, yo me acuerdo que yo subí el cerrito, no, hermano, yo subí el Everest, o yo acá, yo así, que tú dices, no puedo. ¿Qué dijo Pablo? No, fíjate, hermano, que yo la otra vez le enfermé de gripa y sí, el Señor me sanó. No, hermano, a mí me sanó de esto. Entonces siempre vas a ver que aquel es más que tú. Entonces no. Por eso la altivez, hermano, es algo que estorba en muchas cosas en la iglesia. Y Dios quiere erradicarlo de eso, hermano, porque si realmente queremos que nuestra vida sea de bendición, tenemos que ser lo que somos, con humildad, con equilibrio, pero ser lo que somos, hermano, porque verdaderamente eso va a ser de bendición a la vida de los demás. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se pongan de pie, hermano. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor. Hay algo que tú nos quieres revelar hoy, Señor, y es que nos pongamos en la posición correcta, que no pensemos más de lo que debemos de pensar más de nosotros, que no nos creamos más. Finalmente, Señor, no somos mejores que otros. Cancelamos con esa idea. No por predicar yo, Señor, soy mejor que otros. No porque a mí me toca enseñar tu palabra, sea yo más espiritual que otros. No porque tenga más tiempo, Señor, crea que ya hay muchas cosas que todo está bien, o que he llegado a un punto de autosuficiencia. Cancelamos con esa idea errónea. Señor, en la iglesia hay mucha gente que vive autosuficiente, cree que ya tiene todo y no ve como necesario, Señor, a lo mejor el poder ser confrontado, a lo mejor poder ser pastoreado, porque cree que ya está bien. Y hay muchas veces, Señor, oculta muchas cosas, pero como se ha creído más que los demás, piensa que no necesita ser formado o ser confrontado. Pero aún yo, Señor, que estoy aquí al frente, yo necesito ser confrontado por alguien más, y que si alguien más ve en mí o le pido a alguien que me diga algo respecto de mi vida y me dice algo, Señor, yo lo tendré que recibir con mansedumbre, porque finalmente, Señor, estamos aquí para ser perfeccionados. Cancelamos con ese espíritu de altivez, de autosuficiencia, con ese espíritu de fariseo, con ese espíritu de que, Señor, somos mejores o que los demás están mal y yo estoy bien, cuando realmente, Señor, hay muchas cosas que yo tengo que cambiar. He pensado mal, Señor, a lo mejor me he guardado muchas cosas, a lo mejor he criticado, a lo mejor he juzgado mal a otras personas.
O a lo mejor, Señor, hasta he murmurado. Señor, no me he dado cuenta de muchos errores que tengo y los justifico porque cuando son de los demás los critico, pero cuando son míos los justifico porque me creo más, y eso es un error que tenemos que cancelar hoy en el nombre de Jesús. Porque todos necesitamos ser confrontados y transformados, Señor, por tu palabra. Estamos aquí porque valoramos eso, Señor. Valoramos el ser, Señor, confrontados con tu palabra. Yo bendigo la vida de mis hermanos que hoy están, Señor, que están dándole valor al estar aquí en este lugar y decir: yo voy a la iglesia para ser confrontado con la palabra, no importando que la palabra sea dura. Yo creo que Dios me va a cambiar, me va a transformar, porque soy humilde y sencillo y sé que me va a hacer mejor cristiano, en el sentido de poderte servir, Señor, mejor y ser de bendición a los demás. Padre, también si alguien tiene, Señor, una autoestima baja y no cree lo que tú dices de él, Señor, y yo te pido que esa persona la levantes en fe, y ese hermano o hermana pueda decir en fe: yo creo lo que Dios dice de mí, que soy su hijo, que soy su tesoro, que soy también una persona idónea para poder servirle, porque finalmente, Señor, todos somos tus siervos. Y aún predicar el Evangelio, Señor, será poderoso si yo lo predico, porque yo también tengo la misma unción que tienen los demás, porque te creo lo que tú dices de mí, Señor. Padre, gracias por esta palabra, gracias por la vida de mis hermanos, porque yo sé que esto nos va a traer a una confrontación. Y, Señor, que nadie tenga mayor concepto y que debe tener, que todos nos enfoquemos en nosotros mismos, siempre, a cada mañana, Señor. No pensemos en los demás, en el sentido de ver que están haciendo mal, o de criticarlos, o de juzgarlos. Padre, siempre nos enfoquemos en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Porque finalmente, si estamos haciendo bien las cosas, Señor, será de bendición para nosotros. Seremos luz, seremos de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.